capítulo 6 de Jueces, versículo 1, dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Hasta aquí. Miren, hermanos, Dios nos habla claramente cuando nosotros observamos la iglesia y el pueblo de Dios, porque es lo mismo. Israel es el pueblo de Dios, fue el pueblo de Dios y será el pueblo de Dios. Pero la iglesia también es el pueblo de Dios, no deja de ser el pueblo de Dios. Dios tiene, por lo tanto, un pueblo o dos pueblos, no importa, pero hoy se revela la iglesia de formas similares. El pueblo de Dios tiene también problemas similares, situaciones similares, pero no nos damos cuenta porque dividimos las épocas, pero la palabra dice que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, su pueblo cambia, pero Dios no cambia. Por otro lado, vemos que lo que le sucedió a Israel, el mismo apóstol Pablo dice que debemos tomar en cuenta, porque es para enseñanza de nosotros, para nosotros. Es por eso que tenemos que leer la Biblia desde ese punto de vista siempre, que Dios no cambia y Dios siempre trata con su pueblo y siempre va a tratar con su pueblo. Si trató con Israel, entonces va a tratar con la iglesia. Si el pueblo de Israel se metió en problemas, es porque la iglesia se va a meter en problemas, y Dios permitió que esté establecido esto en su palabra para que nosotros entendamos que cuando el pueblo de Israel se metió en problemas es porque la iglesia también se va a meter en problemas. Cuando el pueblo de Dios peca es porque Israel peca, es porque el pueblo de Dios también peca. Cuando el pueblo de Dios se apartó de Dios, el pueblo de Israel se apartó de Dios, es porque la iglesia también se va a apartar de Dios. Cuando Israel apostata, es porque la iglesia también va a apostatar. Y es por eso que tenemos que leer con cuidado el mensaje, la palabra, con
una correcta interpretación del Espíritu. La palabra Madián, para empezar, hermanos, significa desacuerdo y juicio, o juicio, desacuerdo o juicio, Madián. Es interesante por eso que Dios con mucha razón permitió que sucediesen cosas, y aún podemos aprender de esas cosas que son detalles, porque no sucedieron por suceder, sucedieron y Dios permitió que sucedan para enseñanza de nosotros mismos. En esta interesante historia vamos a ver que una vez más, diga conmigo, una vez más, el pueblo de Israel se mete en problemas. Lo más probable entonces es que nosotros también nos metamos en problemas. Amén. Vamos a ver en la palabra que Israel siempre se aparta de Dios, siempre comete ese error. Siempre vamos a ver la palabra, otra vez el pueblo de Israel se apartó de Dios, se apartó de su ley, se apartó de sus mandamientos, y otra vez sucede lo que sucede. ¿Qué cosa? Dios tiene que juzgar a su pueblo. Dios tiene que disciplinar a su pueblo o a su iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque siempre Israel hace lo malo. Porque siempre la iglesia también entonces hace lo malo delante de Dios. Se aparta, nos apartamos, y cuando nos apartamos entonces nos metemos en problemas. Y así como Israel cuando se aparta se mete en problemas, lo próximo que va a suceder es que clame a Dios. Como también la iglesia. La iglesia se va a apartar de Dios, se va a meter en problemas y va a tener que clamar a Dios. ¿Cuántos han vivido lo mismo? Solo 3. ¿Cuántos se han apartado de Dios? Y después, nunca te has apartado de Dios. Yo te puedo decir que te has apartado de Dios por el hecho de que eres tibia. Es interesante que cuando uno predica, la mayoría dice, ¿a quién le hablaré? ¿No? Al Papa. Constantemente se le dice al pueblo, parece que hay un problema con tu vida, y el pueblo pone, ¿a mí? ¿Me habla a mí? ¿A quién va a ser? Así que desde ahora va a ser así, porque todos nos hemos apartado de Dios en algún momento. Amén. Ya sea por cualquier desobediencia. Y si Dios nos habla es porque entonces tiene que ser la palabra para nosotros. Amén. Deje de ser sinvergüenza. Ese es el problema siempre con el pueblo. El pueblo es duro de corazón. Somos difíciles de roer, difíciles de tratar, difíciles de doblegar. Somos orgullosos, como el pueblo de Israel también. Amén. Siempre, de hecho, siempre nos apartamos. Aunque pensemos que estemos en lo correcto, por eso debemos estar siempre juzgados por Dios. Siempre debemos estar mirando nuestra vida de forma introspectiva, si estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y casi siempre el Señor nos va a decir, tienes varios problemas, tienes un montón de situaciones que tienes que resolver. Amén. Si no, no estuviéramos aquí. Ok. Cuando el pueblo de Dios se aparta, hermanos, generalmente lo que va a ocurrir es clásico, se mete en problemas. Amén. Nos metemos en problemas, tomamos malas decisiones, no estamos encendidos, no estamos a plenitud,
no estamos llenos. Si estuviéramos completamente llenos, otra fuera la historia. Amén. Pero este mensaje es a un pueblo actual. Eso a un pueblo que se ha apartado de Dios. Entendamos esto de una vez por todas. El pueblo de Israel se aparta de Dios. La iglesia se aparta de Dios. Y Dios tiene que tratar con ella. Y entonces Dios levanta un juicio, levanta un Madián. Porque también Madián significa desacuerdo. En otras palabras, Dios no está de acuerdo con lo que sucede en su iglesia. Dios no está feliz, Dios no está contento, Dios está en desacuerdo con su iglesia, con su pueblo. Y entonces tienen que suceder situaciones que lo que va a hacer es atraer una vez más la atención del pueblo hacia Él, aunque nosotros pensemos que estemos haciendo lo correcto. Generalmente ese es el engaño de Satanás, que nos hace pensar que estamos bien, que estamos haciendo lo correcto, que estamos avanzando, que estamos en niveles superiores, y casi nunca es así. Difícilmente el pueblo llega a una plenitud, muy difícilmente, menos en tiempos de apostasía, en tiempos de frialdad como ahora la iglesia. Si estuviéramos completamente llenos, eso estaría completamente lleno también, buscando a Dios, pero no es así. Siempre es un remanente, siempre son muy pocos los que escuchan y quieren escuchar la voz de Dios y quieren preguntarle a Dios cómo estoy, o preguntarle a Dios cómo puedo salir de esta situación. Amén. 7 años, 7 añitos, Dios les mandó 7 añitos de problemas, 7 años de conflicto, 7 años de situación difícil. ¿Por qué? Sencillamente porque el pueblo de Dios se aparta y le da la espalda. Nos metemos en problemas porque Dios está disgustado con nosotros, o finalmente Dios permite que nos metamos en problemas. Es más, la Biblia dice que Dios los entregó en la mano de los problemas. ¿Por qué tengo tantos problemas? Lo más probable es que Dios te meta en problemas. Amén. No le eche la culpa al diablo. No reprenda al diablo. Pregúntele al Señor de dónde viene ese Madián. ¿Por qué seguimos en Madián? ¿Por qué estamos así? Estamos así porque Dios juzga a su pueblo, porque Dios está en desacuerdo contigo y conmigo, con la iglesia, con su pueblo. Dios prepara muchas cosas. Es más, una traducción dice: Dios vendió a Israel a Madián. El desobediente profeta Jonás, ¿por qué era desobediente y por qué era rebelde? Le dio la espalda a Dios. Dios lo mandó a Nínive. ¿Y él a dónde se fue? A Tarsis. Tarsis quiere decir un lugar seguro. Escuche bien, Tarsis quiere decir un lugar seguro. El profeta sabía que Nínive significaban problemas, pero no para en el sentido correcto, sino para su seguridad. La mayoría de la iglesia hoy quiere la seguridad de Tarsis. Quiere sentirse bien, protegido. No quiere arriesgarse, no quiere salir, no quiere obedecer a Dios, le da la espalda a Dios. Nínive quiere decir vivir una vida dependiente de Dios, hablar por Dios, ser testimonio de Dios en este mundo de maldad y oscuridad.
pero somos como el profeta Jonás. La iglesia hoy es Jonás. Le da la espalda a Dios voluntariamente. Y después empiezan los problemas, empiezan las tormentas, empiezan los vientos, empiezan las tempestades. Y aunque le reprendamos al diablo con todos sus nombres, el diablo está lejos de ese lugar. Es Dios mismo que prepara situaciones terribles para su pueblo, porque su pueblo es rebelde. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Cuántos han estado en problemas? Le puedo asegurar que sí, por eso usted está aquí. Porque usted ya conoce a Dios. Porque usted sabe que no puede desobedecer a Dios nunca más. Por eso saca tiempo y deja Tarsis y se va hacia Nínive, porque quiere ser obediente a Dios. Porque sabe que no puede jugar con Dios, con un Dios terrible que no cambia. Él es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Él va a seguir operando de la misma manera. El Dios de Israel no cambia. El Dios de la iglesia no cambia. Él sigue siendo el mismo. Pero cuando la cosa se pone peor, entonces manda al pez. ¿Cómo se llama el pez? ¿Qué nombre le ponemos a ese gran pez? ¿Demonio de qué? ¿Ah? Demonio de enfermedad, sal fuera. Y no sale, no se va, no se sana nunca. Demonios de deudas, sal fuera en el nombre de Jesús. Sal, te vas, declaro que ahora soy bendecido. Puedes declarar todo lo que quiera, puedes reprender todo lo que quiera. El pez sigue abriendo su boca más grande. Y usted ve que ese monstruo sigue abriendo su boca más grande. Y usted dice, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a salvar si no es Jehová? Y Dios te dice, yo soy, es mi propia boca, es mi propio instrumento. Vas a caer en mis manos. Porque Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Amén. Dios es misericordioso, pero Él odia la rebelión de su pueblo y de su iglesia. Y uno ve que ese pez se pone más grande y los problemas se ponen más grandes y está más desesperado y no sabe a qué hacer. Y usted clama a Dios, pero no, se tiene que cumplir Madián, se tiene que cumplir el juicio de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a ser obedientes a un Dios que no cambia. Y viene ese gran pez y somos tragados en ese gran pez. ¿Hasta qué? Hasta que aprendamos a obedecer a Dios. Esa es la forma de disciplina de Dios. Dios disciplina, Dios castiga, por supuesto que sí. Hoy los pastores dicen que Dios no castiga. Por favor, tienen un falso Dios. Tienen un Dios mentiroso, un Dios bueno como Papá Noel, que es no importa quién se siente su rodilla, el gordo vestido de blanco y de barba blanca, qué sé yo, dice no importa que el otro le arranque la barba, no importa que el otro hasta le escupa, no importa, él tiene que decir feliz Navidad. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Amén. Él no te da regalitos por tu carita bonita. Él no te bendice porque tú eres un hijo de Dios, porque eres un hijo de Dios y como tal Dios te tiene que bendecir. No. Él en un momento va a sacar la vara. Amén. Amén.
Y después aparecemos vomitados en Nínive. ¿Cuántos vomitados hay aquí? Levante su mano. ¿Ah? Ay, ¿cómo me va a vomitar a mí? Dios no vomita. ¿Cómo que no vomita? Él dice que si somos tibios, nos vomitará de su boca. Amén. Es exactamente lo que Dios hizo con el tibio Jonás. No es un mensaje moderno. Jonás es tipo de una iglesia tibia. ¿Por qué qué significa que la va a vomitar? Significa que va a tratar con ella de tal manera que desde el fondo de las algas, desde el fondo de su aflicción, va a decir: Dios, perdóname por ser tan rebelde. Porque yo sabía lo que tenía que hacer, yo sabía cómo tenía que vivir, yo sabía cómo tenía que andar, pero me aparté de ti. Por eso hoy estoy en este hoyo profundo. Perdóname, Dios. Desde el fondo de su alma clama: perdóname, Dios, porque quiero obedecerte y te voy a obedecer, no importa lo que cueste. Aleluya. Y entonces Dios dice: ok, ahora me vas a obedecer. Y salimos otra vez a Nínive. Todo baboseado. Amén. Pero no importa. Baboseados. Como dije el otro día, somos como una chanca de pollo. Con unas hierbas verdes. Pero no importa. He aprendido de la aflicción. He aprendido del dolor. He aprendido de la oscuridad. Pregúntanme hoy si quiero irme a Tarsis. No, ahora quiero ir a Nínive y obedecer la voluntad perfecta de Dios. Quiero servir a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Aleluya. Oh. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Diga conmigo: Señor, prevalece contra mí. Dígalo con fe: Señor, prevalece contra mí hasta que te obedezca, hasta que me vuelva a ti. No es el diablo, es Dios. Pero los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y hemos leído la historia. Eso dice porque venían los madianitas y estaban en las cuevas. Y se hicieron cuevas porque venían los madianitas y les robaban todo y les quitaban todo. No dejaban nada. No dejaban, destruían la tierra. Primero destruían los frutos de la tierra. Después no dejaban qué comer. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. El diablo, o Madián más bien, venía contra ellos en grande multitud de langostas, como langostas. Y sus camellos eran innumerables para devastarla. Dios santo. ¿Venían para qué? Para devastar a Israel. Dejarlos sin nada.
Y cuando ya no tienes nada, entonces empiezas a empobrecer. Empiezas a empobrecer como Israel. Empezamos a empobrecer. Nos falta esto, nos falta el gozo, nos falta la paz, nos falta la seguridad, nos falta la provisión de Dios, nos empieza a faltar todo y nos preguntamos ¿qué pasa? ¿Por qué esto así? ¿Por qué vienen estas situaciones así contra mí? Pero hay un propósito con esto. ¿Cuál es? Es el que Israel clame a Dios. Igual que nosotros, tenemos que empezar a clamar a Dios. Amén. Clamar. El propósito de los problemas es para que empieces a clamar a Dios. Y clamar es desde el fondo de tu alma, como Jonás, decir: Dios, sálvame, ayúdame, sácame, líbrame, bendíceme. Quiero decirle que cuando hay alguien que no está bendecido, hay un problema. Y generalmente son problemas de desobediencia. Veamos lo que dice ahí. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Veamos ahora la opinión de Dios. Yo os hice salir de Egipto. Primero, ¿qué es Egipto para nosotros? ¿Qué es? El mundo. ¿A cuántos Dios los ha sacado del mundo? Amén. Pero ¿por qué todavía el mundo sigue en nuestro corazón? Ese es el problema. Y Dios te dice: yo te saqué del mundo. Si estás en problemas, en primer lugar te voy a recordar, te dice Dios: yo te saqué del mundo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿por qué vivimos como el mundo entonces? Dios nos saca del mundo, pero de pronto ahora vivimos como el mundo. Y os saqué de la casa de servidumbre. ¿Cuántos eran esclavos en el mundo? Esclavos del pecado. ¿Cuántos? Amén. Os libré de mano de los egipcios. ¿Cuántos saben que Dios nos ha librado de la muerte, del diablo también? Y de mano de todos los que os afligieron. ¿Cuántos pueden decir: mi vida antes era una tristeza, hoy mi vida es completamente diferente? Pero ¿por qué entonces el pueblo está como está? Dios les está diciendo: les saqué de Egipto, los saqué de la esclavitud, los saqué de mano de las garras del diablo. Cuando habla de la mano de los egipcios, les libré de la mano de todos los que los afligían, las deudas, los problemas y tantas otras cosas más. Y os di su tierra, además quiere decir una tierra de bendición. Cuando Dios habla aquí a la iglesia es: yo los saqué del mundo para que no vivan más en el mundo. Amén. Están en el mundo, pero no son del mundo, dice Dios. Pero de pronto empezamos a retroceder. Empezamos a envolvernos en ese mismo mundo otra vez, del cual fuimos libres. Fuimos libres del diablo y ahora empezamos otra vez a tener transacciones con el diablo. No nos queremos perder, pero sí queremos algunos intercambios. Sí queremos algunas permutas. Amén. No nos damos cuenta en muchas de esas cosas. Nos damos cuenta cuando empezamos a ver los problemas, situaciones que antes
no eran problema para nosotros, ahora sí son un gran problema. Y os dije, dice él, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Amén. Resulta que la iglesia hoy vive en cuevas. Pero no solo la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de toda la iglesia. No estoy hablando de los miembros nada más, estoy hablando de toda la iglesia. Una cueva es una cavidad subterránea formada natural o artificialmente, y se utilizaba muchas veces para referirse a un lugar donde uno vive porque sirve de refugio, o a veces donde uno quiere vivir cuando las cosas andan muy mal. Hay diferentes cuevas en la palabra. Está la cueva de Adulam, está la cueva de Lot y sus hijas, generalmente tienen que ver con situaciones diferentes. Está la cueva de Elías, que es otra palabra que Dios me dijo, les vas a dar a mi pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo esta mañana, dile a mi iglesia que salga de sus cuevas. La iglesia está en sus cuevas. Ha preferido vivir dentro de sus cuevas cuando Dios la ha llamado a ser libre, a vivir sobre, pero ahora está sometida. Muchos nos vamos a dar cuenta hoy que estamos en cuevas y no queremos reconocerlo siquiera. Dios llamó a Israel para que sea testimonio de Dios a todas las naciones, como Dios llamó a la iglesia para ser testimonio de Dios a todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué la iglesia, por qué Israel vive metido en cavernas, en cuevas? ¿Esa es la voluntad de Dios? No. ¿Es la voluntad de Dios que la iglesia viva en cuevas? No, nunca. Hoy la iglesia vive en cuevas, refugiados por temor, incertidumbre, resentimiento, por amargura, por lo que sea, pero también por desobediencia. Dios no quiere a su iglesia metido en cuevas. Amén. Van a venir problemas, vienen situaciones por causa del llamado. Pero otra cosa es ir a vivirse a una cueva. Cuevas de temor, escondites, protegerse de la próxima invasión de Madián. Te quiero asegurar, no vas a seguir por mucho tiempo así. No podemos seguir viviendo por mucho tiempo así. Amén. Pero bueno, eso va a continuar, hermanos. Dios va a seguir afligiendo. No importa si son 7 años, 8 años, 10 años. Igual Él va a seguir aplastando, hasta que tú tengas que tomar una decisión. Vemos a Gedeón, en este caso, trabajando prácticamente como un animal. Porque el trabajo de los animales es el triar trigo, no de los amos. Amén. Y es así la iglesia. Está así la iglesia hoy, tratando de sobrevivir. Aunque se sienta bien consigo misma, para Dios es una iglesia, un pueblo tratando de sobrevivir del mundo, tratando de escapar del mundo o del pecado. No, mi hermano. Tratando de escapar de la oscuridad, cuando nosotros hemos sido llamados a ser luz. Amén. Usted me dice, ¿la luz escapa de la oscuridad o la oscuridad escapa de la luz?
la oscuridad escapa de la luz. Pero hoy la luz está metida en las cuevas. La luz está metida en las cavernas. Amén. Hoy la iglesia tiene miedo hasta de predicar, por miedo a ofender al mundo. Hoy la iglesia se ha metido dentro de sus cavernas de 4 paredes, llamada iglesia o templo, como quieran llamarlo. Amén. Es interesante que en la iglesia el pueblo levanta la mano, dice gloria a Dios, aleluya, pero en su trabajo hasta hablan como mundanos para que no se los descubra, para que no tengan problemas, para no tener problemas con sus jefes. En la universidad hay que hacer un concierto con algún famoso o con algún reggaetonero para que los jovencitos salgan de sus cuevitas y los cristianos digan: ¿tú también eras cristiano? Hoy los cristianos viven en esas cuevas, pero son actitudes. ¿Me está entendiendo? Son actitudes, temblando de ser testimonio de Jesús. Vivimos con una mentalidad de cavernas. Hoy le tenemos miedo al diablo. La iglesia le tiene miedo al diablo en cualquiera de sus formas. Y Dios permite muchas de esas cosas hasta que la iglesia reaccione de una vez por todas. No va a salir. Madián no va a retroceder. Va a seguir afligiendo a la iglesia. Y esta es la iglesia de Bolivia, una iglesia metida en su cueva, atemorizada. Dice que le van a quitar la libertad de expresión. La luz nunca retrocede, la luz nunca se aparta. La luz brilla más fuerte y más potente frente a la oscuridad. Cuanto más oscuro sea, se puede ver mejor, se puede valorar mejor la luz, por muy pequeña que sea. Amén. Dios tiene un plan para la iglesia. Y en primer lugar es que Dios llega a la puerta de la cueva. No va a entrar a la cueva, porque Dios no se tiene que ocultar de nadie. Dios llega a tu puerta para llamarte. Gedeón, ¿qué haces ahí? Gedeón. Algunos se han escondido allá atrás. Ahí atrás se sienten seguros. Ahí atrás, al fondo, se sienten protegidos por la misma oscuridad. Y Dios está en la puerta llamando: iglesia, 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 sal de tu cueva. ¿Qué haces metido allá adentro? ¿De qué tienes miedo? De los madianitas. Los madianitas, dice Dios. Esa es mi idea. ¿Qué? Yo mandé a los madianitas. ¿Cómo es posible? Sí, yo soy el artífice de todo esto. Amén. Dios estaba por ahí y dice que el diablo andaba alrededor de la tierra paseando, pero siempre miraba de reojo a este Job. Y un día Dios le dice a Satanás: Satanás, ¿dónde estabas? Por ahí, dice, rodeando. ¿Y no has visto a mi siervo Job? Amén. ¿De quién vino la idea? De Dios. ¿Quién empezó la charla? Dios. ¿Por qué? Porque quería tratar con Job, aunque dijo
que Job era perfecto, pero Dios quería perfeccionarlo aún más. Amén. Job era muy temeroso. Dios va a tratar con Job, no para bendecirlo el doble, sino por causa de su perfección. Job es doblemente o anda doblemente bendecido, pero tienen que venir problemas, situaciones difíciles. Amén. Para perfeccionar. Se perfecciona el oro en el crisol de la aflicción, para que salgan las impurezas. ¿Cuántos quieren ser purificados? ¿Cuántos quieren salir de su cueva? ¿Sabe qué significa Gedeón? Gedeón significa guerrero, valiente. Guerrero poderoso, cortante, destructor. ¿Qué le parece al guerrero poderoso escapando de Madián? En primer lugar, nosotros somos responsables de nuestras elecciones, los únicos responsables de nuestras decisiones. Dios nos creó con la capacidad de elegir, pero también la responsabilidad de hacer frente a las consecuencias de nuestras elecciones. Somos libres y somos llamados a ser libres, pero si queremos vivir como esclavos, esa es nuestra decisión. Y después tenemos que tener responsabilidad de eso. Amén. Si Dios nos llamó a vivir una tierra donde fluye leche y miel y queremos seguir viviendo en una cueva, esa es su decisión de Israel. Si Dios lo llamó, Dios lo sacó de Egipto y después sigue teniendo problemas con el pecado, esa es su decisión. Usted decidió tener problemas con el pecado. Usted decidió tener problemas con el mundo. No le culpe a Dios ahora. En segundo lugar, la desobediencia nos lleva a límites insospechados. Escríbalo, la desobediencia nos lleva a límites insospechados. Cuando somos cegados por el pecado de donde Dios nos sacó, entonces no somos capaces de ver el peligro. Somos ciegos al peligro. Y no podemos ver que Dios es más grande y más poderoso y más fuerte para sacarnos en un instante de ese peligro. No, porque somos ciegos. Pero eso también es nuestra responsabilidad. Dios dice la palabra que cayeron la venda de nuestros ojos. Pero si tú te vuelves a poner esa venda, ya no es culpa de Dios, es tu responsabilidad. Es la iglesia la que quiso ser ciega. Si Dios nos llamó a ser luz, pero quiere vivir en oscuridad, eso no es culpa de Dios, es nuestra responsabilidad. El haber decidido vivir en la oscuridad, ser parte de la oscuridad. Tercero, lejos de Dios nada podemos hacer. Lejos de Dios nada podemos hacer. Lo más probable es que estemos en cuevas y en cavernas. Cuando nos alejamos de Dios, nada de lo que hagamos será prosperado. Amén. Amén. Puede que tengamos una leve impresión de que las cosas van bien yendo hacia Tarsis, pero no. En cualquier momento se desata la más grande tormenta. Amén. Es por eso que la iglesia hoy está metida en tantas cavernas y en tantas cuevas de aflicción, de deudas. No se muere de hambre y se muere de rabia al mismo tiempo.
porque no puede ni comer de su propio trabajo. Después de trabajar, los madianitas se llevan todo su capital. ¿Cuántos han estado en deudas? ¿Cuántos se han metido en deudas? Sí. Qué terrible es cuando por una pésima y una mala decisión nos metemos en el mundo de las deudas y después no podemos ni ofrendar, después no podemos ni congregarnos porque hasta el domingo tenemos que trabajar. No somos libres, nos prestamos siempre y estamos debiendo a todo mundo. Amén. No podemos comer tranquilos porque nos reducimos y decimos hay que pagar a fin de mes. Yo sé lo que es eso. Hay crisis financiera, hay crisis familiar, hay crisis espiritual. Lo más probable es que estemos en desobediencia y rebeldía delante de Dios. Lección número 4. El arrepentimiento nos devuelve la capacidad de escuchar la voz de Dios otra vez. Amén. ¿Cuántos quieren arrepentirse? La iglesia hoy tiene que arrepentirse tremendamente, grandemente. La iglesia de Dios es una iglesia rebelde y por su rebeldía está metida en sus cuevas y cavernas. No es en ningún momento testimonio para Dios. Tiene que arrepentirse de vivir en medio de la oscuridad, ser parte de la oscuridad. Pero el que conoce a Dios nunca se puede convencer que esa es la vida que Dios lo ha llamado. El que conoce a Dios sabe que ha sido llamado a vivir libre y a ser libre en obediencia a Dios. Lo único que tenemos que hacer es clamar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios manda a hablarte, manda su palabra para poner las cosas en claro. ¿Qué palabra? Generalmente Dios dice, yo te dije. Vamos a empezar por ahí. Yo te dije. Es lo que no queremos escuchar, ¿cierto? Porque después que estamos tan afligidos queremos que nos hablen bonito. Pero generalmente Dios no habla tan bonito. Él dice, yo te dije. ¿O no? Sí, Señor. Y empezamos a llorar. ¿Sí o no? Sabemos que Dios no nos dijo que nos metiéramos en ese asunto, sí. Pero no quieres arrepentirte. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres salir de esta cueva? ¿Quieres salir de esta aflicción? Primero necesitas arrepentirte. Amén. Cuando estoy en crisis por mi culpa, porque he tomado decisiones por mi cuenta sin consultar a Dios, le oro y al hacerlo empiezo a recordar sus bendiciones pasadas y sus promesas. Eso es escuchar la voz de Dios, pero no quiere decir que ya por ello los problemas se solucionan o desaparecen. Porque lo primero que tienes que hacer es recordar lo que Dios hizo por ti y empezar a confiar en que tiene el poder para sacarte de esa situación. Amén. Y en quinto lugar, Dios empieza a trabajar en las soluciones, aunque no nos demos cuenta. Pero debemos abandonar esa actitud. Sin embargo, hermanos, quiero tratar algo más con ustedes. Volvemos otra vez a Jueces 6, 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Diga conmigo, lugares fortificados. El lugar fortificado
te da cierta seguridad. Ya no es tanto como una cueva es un lugar donde tú escapas, pero un lugar fortificado es transformar la cueva en algo más seguro. El lugar fortificado es donde tú te sientes confiado. Amén. Cuidado con eso. Porque la mayoría de la iglesia, una parte de la iglesia se siente afligido, perdido, angustiado, pero muy buena parte de la iglesia se siente tranquilo. Es más, se han acostumbrado a vivir en esas cuevas que ahora la han transformado en fortalezas. Entonces se sienten bien sin predicar, se sienten bien sin evangelizar, se sienten bien sin tomar riesgos de fe, se sienten bien sin orar, se sienten bien sin congregarse. ¿Entiende? Se sienten bien sin estudiar la palabra, se sienten bien sin discipular, se sienten bien sin ser testimonio, ya se sienten tranquilos porque su falsa fortaleza que han construido les da una falsa seguridad. Otra vez, Dios aparece en la puerta y te dice: ¿cómo estás? Yo bien nomás. Usted le pregunta a un hermano que aparece solo el domingo o cada 2 semanas y le dices: hermano, ¿cómo está? Bendecido, te dices. Y tú dices: ¿cómo puede sentirse tan bendecido si ni siquiera se congrega? ¿Cómo estás? En victoria, dices. Y tú ves que toda la semana anda afanado en sus cosas, no gana ni un alma, no se preocupa por alcanzar a nadie. Y tú dices, y a veces te da cierta envidia, ¿no? Dices: yo oro todos los días, ayuno, busco la presencia, me congrego, evangelizo y todavía tengo problemas. Y este que no hace nada, dice que está en victoria, en bendición. No está ni en victoria ni en bendición. Todo lo que ha hecho es convertir su cueva en lugar fortificado. Engañado, por supuesto. Realmente tiene miedo. Tiene más miedo que el otro, porque ahora cree que se puede defender. ¿De quién? De la aflicción de Dios. No va a escapar tampoco, dice Dios. Este va a salir igual. Amén. Pero tiene que darse cuenta, tiene que abrir los ojos en primer lugar. Que Dios nos dé la gracia para abrir nuestros ojos y ver en la situación en que realmente nos encontramos, en que la iglesia, en cómo la iglesia verdaderamente se encuentra hoy. Que Dios nos dé la gracia. Hay pastores, siervos de Dios, que se sienten en un lugar fortificado. ¿Sabe qué hacen? Todas las mañanas, todos los domingos más bien, salen a su pequeña fortaleza y lo que hacen es limpiar, barrer y poner 2 ofrenderos ahí. Tiene miedo de pagar las cuentas igual. Tiene miedo de que en este mes no le alcance a cancelar los alquileres. Dice: voy a poner las ofrendas de otro modo. El ofrendero lo voy a poner lucecitas para que ¿qué puedo hacer? Dice. ¿Cómo puedo hacer? Sí, está igual que los demás. Pastores con aflicción, siervos de Dios embargados. Cuando Dios los ha llamado,
a las naciones. Cuando Dios los ha llamado a ser luz a las naciones, ellos también ahora dependen de un poquito de grano. Y ahí están los gedeones, guerreros poderosos, pero que se conforman con un poquito de grano, que se conforman con una migaja, también de los que están atemorizados. ¿Entiendes? Sí. Y ahí están. Y ven la iglesia como está, pero ya no pueden hacer nada. Sienten que no pueden hacer nada y entonces se acomodan a esa pequeña fortaleza que es destruida rápidamente. Cuando Dios les dice: tú eres mi Gedeón, tú eres mi Gedeón, tú eres un guerrero, destructor de fortalezas del diablo. Yo te he llamado, dice Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Qué haces ahí metido en esa cueva? Sal de esa institución religiosa, sal de esa cueva religiosa, sal de esa cueva que te detiene. Yo te he llamado, te dice Dios, para ser un gran soldado, un ministro mío. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor.